Vamos a hacer un bosquejo general sobre el taller de casos clínicos basados en el razonamiento diagnóstico que presentamos con los residentes de medicina mensualmente. Incluimos los conceptos de razonamiento diagnóstico, el análisis bayesiano en la práctica, la aplicación de un protocolo de soporte clínico o de apoyo clínico para la toma de decisiones y la solución de los problemas. Todo esto enmarcado en la reflexión sobre la acción. En el siglo XXI ha habido una explosión, como lo ven acá, en el conocimiento, en las publicaciones, conocimiento. Ha sido exponencial. Inicialmente, cuando yo me entrené hace muchos años, el conocimiento por los años 70 estaba por acá, y en el año 2023 y con el COVID ha habido una exponencial manifestación del conocimiento. Fíjense, con solo COVID más de 20.000 artículos fueron revisados entre noviembre de 2022, solamente con el COVID. ¿Qué vamos a enseñar y qué vamos a aprender? Esta es la pirámide de la evidencia científica, y aquí están los estudios clínicos y los estudios de investigación que se han desarrollado. Fíjense todo el avance exponencial de la investigación en todo el mundo, y obviamente nuestro país ha avanzado tremendamente. Pero esto lleva también a un dilema que hay actualmente, que es el tema de la desinformación de los medios sociales, la desinformación de la misma literatura científica, y en el contexto de una incertidumbre. La medicina es una ciencia de incertidumbre y arte de probabilidades, como lo planteó Sir William Osler hace más de un siglo. La complejidad de la medicina, siguen siendo publicados los artículos sobre la complejidad de la medicina. La medicina es bien compleja. Las dificultades que se ciernen en la medicina, la presión social que se ejerce sobre todo el estamento de la salud pública y de la medicina, la desinformación que ya mencionamos, es un peligro, las redes sociales que contribuyen pero también destruyen, el burnout de las personas, de los que están atendiendo a los pacientes, el conflicto de intereses, la corrupción cabalgante, el bullying a todo nivel, los sistemas deficientes de salud pública, los determinantes de salud imparables, y hay determinantes de salud, determinantes comerciales de la salud. Es un tema de salud pública grave en el mundo, la politización de los sistemas y la desigualdad en todo sentido. En el contexto también de lo delicado de este tema de la medicina es el cometer errores. El 70% de los errores se cometen en medicina en el proceso diagnóstico, y ha sido publicado por el British Medical Journal, por el equipo de Johns Hopkins, que se perfila en los errores médicos como una tercera causa de muerte en los Estados Unidos. Una cosa tremendamente grave, y hay que prepararse para evitarlos. Tenemos el contexto no pesimista sino realista de dos aspectos. El aspecto personal, porque el que atiende el paciente, el equipo de salud, son personas, la realidad personal, el ambiente interno del equipo de salud, del médico, las creencias, las observaciones, las experiencias que ha vivido, las actitudes, las aptitudes que presenta, la dinámica interpersonal, las emociones, la educación o la preparación o el adiestramiento, el conocimiento, la salud de la persona, el nivel de energía de dicha persona, las distracciones que somos sometidos permanentemente, las preocupaciones y las atribulaciones, las discapacidades, los objetivos personales, los intereses. Todo esto constituye la circunstancia y el contexto
y los parámetros de una decisión específica o criterios médicos en el momento se han alterado por este contexto personal. Y acá tenemos el contexto externo, que es la realidad externa, sociopolítico, económica, cultural, que mencionamos anteriormente con el ambiente externo, la incertidumbre, la complejidad, las dificultades, la presión social, la desinformación, las redes sociales, el burnout, conflicto de intereses, bullying, discriminación, sistemas sanitarios deficientes, la politización, desigualdad y los determinantes de salud no favorables, que ya mencionamos, pero recalcamos porque el acto que estamos ejerciendo está ejercido en el contexto global. Y es como tener una visión borrosa, y lo que queremos es tener una visión con el razonamiento más clara o clara. Y el proceso de este aprendizaje, el proceso clínico del razonamiento, es muy integral. El razonamiento diagnóstico, el razonamiento del juicio clínico y el proceso intuitivo están relacionados. Y todo esto tenemos que reforzarlo para una toma de decisión y solución de los problemas favorables para el paciente y que tengan la satisfacción personal del deber cumplido. Tenemos que relacionar el proceso de conocimiento, la intuición, el razonamiento, el juicio clínico. El proceso de conocimiento, el proceso cognitivo, consta de dos aspectos: el aspecto de intuitivo, de la intuición, que mencionamos más tarde, y el razonamiento per se. Los dos alimentan el juicio clínico. Entonces, intuición y razonamiento. La intuición es un acto automático, rápido, sin esfuerzo, y depende de la experiencia y de las vivencias previas. Asocia el conocimiento previo, la memoria prolongada, y une entonces la fisiopatología, los factores de riesgo, los factores epidemiológicos, los genéticos y heredos familiares para tener una intuición más precisa o más correcta. Para aplicar eso en el juicio clínico, es la habilidad de asociar el conocimiento previo, esto que conocíamos, la experiencia, con el patrón de reconocimiento de la enfermedad y del razonamiento, que generalmente el patrón de la enfermedad no se presenta como tal, sino como signos, síntomas o problemas. No se presenta como el caso paciente típico. El término guión implica una serie de eventos que junto con las condiciones habilitadoras definen una estructura de conocimiento para recordar el diagnóstico. Esto es lo que aprendemos en la escuela de medicina con las enfermedades, con el patrón típico, lo típico de las enfermedades. Pero generalmente las enfermedades no se presentan con el prototipo de la enfermedad, sino se presentan en diferentes formas. Entonces, esto es importante tenerlo porque en el momento de la aplicación del juicio clínico tenemos que ver las experiencias y las vivencias, el prototipo, el modelo más representativo, si existe el fenotipo, las manifestaciones variables del genotipo y las presentaciones atípicas, que es donde se presenta la mayoría. Y esto en función de aplicarlo entonces en el abordaje del razonamiento diagnóstico, abordando los signos y los síntomas en la historia clínica, basados en el aspecto integral biopsicosocial y espiritual. Entonces, estos signos y síntomas nos llevan a ser un síndrome, pero el síndrome tenemos que ver en el contexto de la probabilidad pretest, del fundamento fisiopatológico y epidemiológico, del sexo y de la edad, de la estratificación de los riesgos, del curso y de la evolución, del riesgo social, un aspecto biosocial y espiritual integral, para construir el síndrome, y luego el diagnóstico diferencial, que está basado en esto. No es el diagnóstico diferencial del libro, sino está basado en la persona, en el paciente, para hacer un listado de problemas y un diagnóstico de trabajo, excluir el peor escenario clínico, o sea, el diagnóstico que puede ser potencialmente grave. Muchas veces se presenta otro diagnóstico diferencial que es menos probable, pero si es muy grave, hay que excluirlo porque pone en peligro la vida del paciente. Y esto junto al diagnóstico de trabajo.
Aquí se perfila incertidumbre, percepción, alertas. Aquí tenemos la oportunidad en este proceso de construir la historia clínica y el examen físico y para tomar una decisión de las hipótesis diagnósticas, la pregunta pico, que es la pregunta de diagnóstico o pronóstico o tratamiento, que es la pregunta que se hacen inclusive en las guías clínicas, son basadas en preguntas. La población, la intervención, la comparación y el resultado que está aquí. Esto en el contexto de que hacer un uso racional de los recursos, de los estudios de laboratorio, de radiología, de patología, evitar el sobreuso de estos diagnósticos que nos llevan a cometer muchos más errores. Hacer uso racional de los métodos diagnósticos. En los métodos de imágenes, por lo menos, hay criterios apropiados del Colegio Americano de Radiología que son bien importantes para escoger el estudio de imágenes. Y los estudios de laboratorio generalmente con las características operacionales para hacer el análisis bayesiano. Aquí, antes de hacer todo esto, ya tenemos un diagnóstico de trabajo, ya podemos ir viendo el protocolo de soporte clínico que puede orientarnos en el manejo de este paciente y evitar hacer uso innecesario de estudios o tomar decisiones inadecuadas. Aquí tenemos que hacer en este proceso diagnóstico evitar el sobrediagnóstico. Es un tema de la medicina actual, el sobrediagnóstico, y es un problema de salud pública también. En el centro tenemos el paciente, la seguridad del paciente y los conceptos integrales de la medicina, de la ética, el humanismo, el juicio clínico, la medicina preventiva, la comunicación diáfana y efectiva con el paciente y los familiares, considerar que el paciente puede tener múltiples comorbilidades o está tomando múltiples medicamentos y eso altera el proceso de diagnóstico y de manejo, la calidad y las competencias del que está atendiendo a este paciente, el ambiente, la familia, el trabajo en que se desempeña este paciente, que es la ciencia del factor humano. Entonces, en este sentido, vamos a hacer entonces, con los estudios de laboratorio y los estudios de imágenes, hacer un examen bayesiano, que es donde vamos a profundizar más tarde, con las sensibilidades de especificidad del coeficiente de probabilidad para escoger el estudio diagnóstico adecuado, para hacer los cuidados de alto valor, para saber qué no hacer, para aplicar el principio aquí del choosing wisely, de escogencia adecuada del American Board de Medicina Interna, para considerar el riesgo-beneficio, el costo-efectividad de los estudios que estamos tratando. Para así también seguir aplicando el protocolo clínico, para evitar el máximo posible de los errores, para darle seguridad al paciente y tener confiabilidad, que confíen en el que está atendiendo al paciente, pero también que el que está atendiendo se sienta con confianza, porque está aplicando la medicina basada en la evidencia. Para la toma de decisiones más correctas, que deben ser compartidas con el paciente y los familiares siempre, la solución de los problemas, la comunicación efectiva es bien importante, es una de las competencias más importantes del médico, es la comunicación, y es para dar un tratamiento correcto. En el análisis de decisión analítica, obviamente ya identificado el problema como lo hicimos, dándole la estructura al problema, estamos caracterizando la información en forma un poco matemática, escoger el curso de acción y tomando decisiones compartidas para considerar entonces el manejo del paciente integral. Y acá tenemos el Instituto de Medicina de Estados Unidos, ha hecho una investigación hace varios años sobre el proceso diagnóstico, porque es donde se cometen muchos errores y ellos estudiaron ese tema. Y entonces este esquema es del Instituto de Medicina de Estados Unidos, este esquema de proceso diagnóstico. Nosotros hemos agregado aquí lo que estamos haciendo, o lo que hacíamos en la Facultad de Medicina, el curso de razonamiento diagnóstico, y acá en la institución Caja del Seguro Social los protocolos de soporte clínica, que es la síntesis de la medicina basada en la evidencia para ponerla en práctica aquí. Pero vamos acá, el proceso diagnóstico donde se cometen errores y viene desde la experiencia del paciente con el sistema de salud. Esto es todo un capítulo. El paciente que ingresa al sistema de salud, ya ha ingresado al sistema de salud, entonces
vemos al paciente, tenemos que recolectar la información, y esta información viene de la historia clínica completa, bien completa, el examen físico bien completo, con tiempo para dedicarse a hacerlo correctamente, las pruebas diagnósticas que ya vimos cómo las vamos a escoger, y la referencia de las consultas, porque en este proceso aquí está la comunicación hacia pares o hacia personas que pueden saber más que uno, hacia expertos, a hacerle la pregunta o a consultar este tema. Entonces aquí esto está inmerso en este proceso. Pero aquí el Instituto de Medicina de Estados Unidos ha identificado que es donde más se cometen errores en la integración y la interpretación de la información. No solamente basta con hacer una adecuada y muy buena historia clínica, que hay que integrar e interpretar la información que nace de ella y que se deriva de ella. Acá tenemos entonces para el proceso, para hacer un proceso, un diagnóstico diferencial, un síndrome, un diagnóstico diferencial, la probabilidad pre-test, post-test, la escogencia de los estudios, el diagnóstico de exclusión y el diagnóstico de trabajo. Entonces, este diagnóstico de trabajo es que vamos a decirle al paciente, vamos a hacerle estos estudios por este diagnóstico que estamos sospechando como primera posibilidad, pero hay otras probabilidades. Entonces, aquí comunicamos el diagnóstico, que es otro tema donde falla también, hay muchos errores en la comunicación del diagnóstico o del manejo. El manejo o el tratamiento y para ver los resultados. Aquí entonces estamos aplicando el protocolo de soporte clínico para dar seguridad al paciente, para tener confianza en lo que está haciendo, para tener confiabilidad del equipo de salud. El paciente y los familiares ven que usted se está basando en protocolos y los protocolos están estandarizados o nacen de la medicina basada en la evidencia. No son una receta de cocina como lo vamos a mencionar. El juicio clínico priva. Es aplicar la medicina basada en la evidencia en la cabecera del paciente. Entonces, en este proceso diagnóstico, estas dos cosas nos van a ayudar. Y esto aquí para hacer una introducción del concepto del Board de Medicina Interna de Estados Unidos, que comenzó allí, después se fue a Reino Unido, Italia, Canadá y Australia, y entonces ellos presentan cada sociedad, y actualmente en el de Estados Unidos hay 80 sociedades que le están recomendando 5 aspectos de la medicina basada en la evidencia que no se deben seguir haciendo. Por los especialistas estamos hablando. Entonces, y en la medicina en total. Entonces acá tenemos los sitios, que podemos verlo en otra sesión. Acá tenemos el esquema que los residentes deben llevar. El taller de casos clínicos, ellos escogen un caso clínico y lo vamos haciendo una tutoría por unas 2 o 3 semanas para que lo presenten un viernes. Acá se presenta el caso clínico resumido, bien conciso y preciso. Solo lo pertinente positivo y lo pertinente negativo. Lo pertinente negativo es bien importante. Aquí nosotros vamos a enseñarles o vamos a ir aprendiendo sobre la valoración de los signos y síntomas. Así como los estudios de laboratorio y los estudios de imágenes tienen sensibilidad y especificidad que salen de los estudios clínicos, los signos y síntomas también tienen coeficiente de probabilidad, likelihood ratio positivo o negativo. Y esto es lo que le da el valor, el valor de diagnóstico, el valor patognomónico o el valor o no valor a los signos y síntomas que nos está contando el paciente en la historia clínica. Construimos el concepto integral, que es la integración de los signos y síntomas y de la edad y del sexo del paciente, de las circunstancias, para construir el síndrome. No está en los libros, no aparecerá en los libros, es de cada paciente. Y hacemos entonces el diagnóstico diferencial. También insisto que no es el diagnóstico diferencial del libro, es el diagnóstico diferencial del paciente que estamos discutiendo. Para hacer entonces el diagnóstico diferencial corto y preciso, no podemos hacer 5 o 10 cosas de diagnóstico diferencial. Tampoco podemos poner una sola, a veces no tenemos 2 o 3, pero a veces tenemos el diagnóstico, no tenemos que hacer un diagnóstico diferencial. Pero el diagnóstico diferencial se recomienda que sean de 3 a 4, lo máximo 3 a 4. Y acá viene el diagnóstico de trabajo, que es el diagnóstico más probable. Aquí también hay que poner el diagnóstico de exclusión. El diagnóstico de exclusión es fundamental, que no va dentro de estos 3, o puede estarlo. Puede estarlo porque si se parece mucho al diagnóstico diferencial,
entonces podemos considerar el diagnóstico de exclusión entre una de las posibilidades. Y si la ponemos, aunque es menos probable, si estuviera de tercero, la tenemos que excluir de primero, porque el diagnóstico de exclusión son situaciones graves que ponen en peligro al paciente y que tenemos que tenerlo en cuenta cada vez que vamos a hacer un diagnóstico. Entonces vemos las características operacionales de las pruebas, coeficiente de probabilidad. ¿Qué estudio está indicado en este diagnóstico de trabajo? ¿Qué estudio? ¿Cuál es el coeficiente de probabilidad positivo? ¿Cuál es el likelihood ratio positivo? ¿Cuál es el negativo? Es bien importante que siempre pongan el negativo, porque muchas veces el negativo es más importante que el positivo, y el negativo en muchas situaciones, desde el punto de vista legal, nos puede ayudar, el negativo. El uso de la escala de Fagan para poder hacer el cálculo de la probabilidad post-test. Entonces vamos reformulando una vez que venga más historia clínica, más datos de laboratorio. Cuando ya estamos escogiendo los laboratorios, los resultados de estudios de imágenes, entonces hacemos una reformulación del diagnóstico, que es bien importante, y tiene alta complejidad y de alto valor diferencial con nuevos hallazgos de los estudios de laboratorio. Entonces la reformulación del diagnóstico es bien importante, no quedarse con el diagnóstico primero, sino que reformularlo según los estudios que vienen saliendo, y hay que hacer una adecuada interpretación, que es el tema, es el problema de los errores en la interpretación de los estudios de laboratorio y los estudios de imágenes. Considerar lo que ya mencionamos, los cuidados de alto valor. El residente debe escoger de su caso clínico, si es de reumatología, si es de medicina, si es inmunológico o si es infeccioso, debe escoger de la sociedad correspondiente o lo que corresponda al caso clínico, lo que ha escrito el Board de Medicina Interna, y ese sitio se le va a dar. ¿Qué no hacer para tener en cuenta y tener en conciencia? Así como aprendemos a qué cosas tenemos que pedir y qué cosas tenemos que hacer, tenemos que aprender a qué cosas no debemos hacer ya. Entonces este es el concepto del Board de Medicina Interna. ¿Qué actividades yo requiero saber hacer? Requiero para la seguridad del paciente. No son las competencias, son las actividades que yo debo saber hacer. Las competencias son generales, pero el concepto de la actividad de la EPA, de la Instructor Professional Activity, que son actividades que uno debe saber hacer. ¿Cómo saber hacer? O usted sabe hacer un hemocultivo. No solamente que conteste un examen que sabe hacer un hemocultivo y lo conteste y saca 100, sino que usted tiene la habilidad porque fue supervisado y ya le dijeron que es competente para hacer hemocultivo. Entonces estas EPAs en medicina, son muy importantes, como las competencias, obviamente. Para una toma de decisiones, viene entonces la toma de decisiones, qué toma de decisiones están haciendo en este caso clínico, y la utilidad del protocolo. Entonces siempre deben poner el protocolo que corresponde a las patologías, a una, dos o tres patologías, generalmente la del trabajo, el diagnóstico de trabajo, y colocar el protocolo clínico, porque es fundamental para esta sesión. Esto nos lleva a la segunda parte de la sesión, que es el razonamiento. El razonamiento en el manejo para la toma de decisiones clínicas. Entonces hay que puntualizar cuáles son las decisiones clínicas que estamos tomando. No hacer un hemograma de una decisión clínica, no. Tomar la decisión de si se opera ya, si se opera mañana, si se hace laparoscópica o no se hace laparoscópica, si entro en conjunto con otro, si le doy un tratamiento A o B. Tengo que tomar decisiones. No hacer exámenes no son decisiones clínicas. Solución de problemas del tratamiento, de los problemas y dar el tratamiento. Entonces, aquí el residente debe poner cuáles son las soluciones, qué fueron haciendo ellos en la presentación del caso y qué se hizo realmente para hacer un análisis de lo que no debió haberse hecho. Las preferencias del paciente. Bueno, las preferencias del paciente siempre uno debe tenerlas en cuenta, que generalmente no las tenemos, pero hay que preguntarle al paciente, compartir al paciente. Si el paciente decide, yo prefiero que no me hagan este estudio porque tengo alergia y prefiero que consulten a un alergólogo, esa es la preferencia del paciente. Yo prefiero que no me lo hagan. Entonces, el paciente decide qué no hacer. Uno trata de convencerlo basado en la evidencia científica, pero el paciente es el que decide. Las órdenes de admisión. Entonces, el proceso de diagnóstico de manejo de razonamiento está unido entonces a las órdenes de admisión, porque esto tiene que estar concatenado
con los estudios o los exámenes o el proceso diagnóstico, el diagnóstico diferencial. Entonces no voy a pedir orden de admisión todos los exámenes que no tienen nada que ver con los diagnósticos diferenciales de este paciente. ¿Qué es la ciencia del factor humano? Es la interrelación entre el desarrollo organizacional, que son los insumos, los equipos, la infraestructura y ambiente laboral, las competencias del que da de los cuidados de salud, las dificultades del sistema, los recursos disponibles, los equipos, insumos y la competencia del humano y la infraestructura de desarrollo organizacional en el hospital en donde estemos. De la interrelación. Hay que tenerlo en cuenta porque depende de las deficiencias que tiene el sistema, entonces para poder proceder en el manejo del paciente. No siempre y generalmente tenemos muchas dificultades, obviamente, en el proceso diagnóstico o el proceso de manejo por las deficiencias del sistema. Entonces tenemos que tratar de mejorar el sistema, pero tenemos que también saber adaptarnos, adecuarnos a la deficiencia del sistema para tomar una mejor decisión y evitar los errores. Siempre tenemos que tener en cuenta que cometemos errores, que se van a cometer errores y tenemos que hacer la parte preventiva de los errores. La complejidad de las dificultades. Entonces tienen que poner el residente aquí la complejidad, de qué grado de complejidad tuvo el manejo de este paciente, la incertidumbre que se cernieron sobre él. Y luego entonces el plan de egreso, ya cuando el paciente tiene el diagnóstico, el tratamiento y el manejo, entonces el plan de egreso, el resumen de egreso, las referencias, la conciliación de los medicamentos. Es importante la conciliación de medicamentos que debe hacerse del principio y al final también, y en el intermedio del manejo del paciente, conciliar un medicamento con otro y saber con qué medicamentos son fundamentales con que se va este paciente. Y obviamente entonces estamos teniendo conciencia de que en la pirámide de la evidencia científica estamos poniendo la guía clínica y de la guía clínica extrayendo el protocolo clínico para atender a nuestro paciente. En este proceso de aprendizaje de talleres es importante que vayan desarrollando las habilidades que siguen. En este taller de casos interactivos, porque es interactivo, la enseñanza clínica de casos clínicos. Todos nuestros talleres obviamente son de casos clínicos. El residente presenta siempre un caso clínico. La participación activa del estudiante es importante. El material clínico previamente disponible de utilidad concreta. El trabajo participativo en equipo. Tenemos que trabajar en equipo. Tenemos el trabajo de una persona, de un especialista, de un sabio. Tenemos que trabajar en equipo con la enfermera, el laboratorista, farmacéutico, el aseador, el técnico, los técnicos, el rol de cada estudiante en cada taller. Los estudiantes también participan en esto. El desarrollo de liderazgo y colaboración. El reforzamiento práctico de la comunicación efectiva. Todas estas habilidades las estamos desarrollando, se deben desarrollar en presentación del taller. El desarrollo de la capacidad psicológica de comunicarse con otros. El aprendizaje y práctica de la comunicación en el manejo de casos clínicos. El aprendizaje significativo y útil de material práctico y útil en el cuidado del paciente. No podemos estudiar todos los libros y los profesores tampoco pueden estar enseñando todo el conocimiento. Hay que enseñar lo básico, lo fundamental, que profundicen en muchos aspectos cuando tengan el tiempo, porque hay que profundizar, hay que conocer, pero el material docente debe ser significativo, que sea aplicable, que sea utilidad, así como debe ser la medicina basada en la evidencia de utilidad al paciente. La constancia del trabajo y asistencia a las clases y los talleres, esto era con relación a los estudiantes. La valoración de la práctica, el trabajo en equipo, en la nota del estudiante, en la nota del residente, la capacidad de organización en equipos, cuando trabaja en equipos, el desarrollo de la tecnología, de la informática, de la comunicación, el uso de internet, tabletas, vínculos, score, códigos QR, todo esto lo estamos aplicando en los protocolos, en la enseñanza de los talleres. El uso y aplicación de las aplicaciones basadas en la evidencia. La base de la medicina basada en la evidencia, la epidemiología clínica es fundamental. La base de la medicina basada en la evidencia es la epidemiología clínica. Por eso los epidemiólogos son uno de los mejores técnicos en medicina basada en la evidencia. Poner en la medicina basada en la evidencia la práctica de la pirámide de la evidencia. Entonces no se puede poner todo el conocimiento, los estudios primarios, todas las guías. Lo que hay que sintetizar eso, y por eso lo hemos sintetizado en un protocolo.
el desarrollo del análisis bayesiano, todas estas consideraciones, el uso racional y científico de los estudios, el enfoque basado en la toma de decisiones y la solución de los problemas. La seguridad del paciente es el centro, no el conocimiento. La seguridad del paciente. Primero, no hacer daño. Conciencia de los errores clínicos, estrategia para evitar los errores. Entonces tenemos que tener conciencia. No podemos poner estrategia si no tenemos conciencia que vamos a cometer errores y que cometemos errores. Porque la medicina no es una ciencia de incertidumbre. Y sigue siendo a pesar del avance tecnológico. El uso de los criterios apropiados del Colegio Americano, que ya mencionamos, de estudios de imágenes. No podemos estar haciendo estudios de imágenes innecesarios, haciendo gastos innecesarios y riesgos y radiación al paciente. La aplicación del concepto de cogencia adecuada o viciosa, qué no hacer, que ya lo mencionamos, esto es bien importante. El manejo de la excelencia clínica y de la calidad en los cuidados, la capacidad de síntesis de la historia y la utilización de la información pertinente, no solamente hacer la historia estática, tenemos que darle la dinámica adecuada, la interpretación correcta a esta historia clínica y el examen físico para tomar la mejor decisión. La competencia para plantear la pregunta pico de diagnóstico y de manejo, esto es importante y lo desarrollan sobre los talleres. La pregunta es importante y cada vez van a haber más guías clínicas que están basadas en preguntas. La valoración de signos y síntomas con el coeficiente de probabilidad, que son características operacionales de la prueba. La valoración del coeficiente de verosimilitud del likelihood ratio para estudios de laboratorio y de imágenes. La construcción del esquema causa de raíz, la espina de pecado es el drama que sufre el paciente cuando ingresa al sistema de salud, cómo lo tratan, cómo demoran, cómo es el drama de ellos. Entonces esta espina de raíz nos ayuda a tomar soluciones y a mejorar el proceso de atención. La valoración de la epidemiología y los factores de riesgo clínicos y sociales, la capacidad de trabajo en equipos diferentes, cada clase, esto con los estudiantes, cada clase lo ponemos a trabajar en equipos diferentes, y tienen que compartir todos, o sea, no son los mismos grupos, los mismos equipos, son equipos diferentes. Esto le da una capacidad de comunicación, de socialización, que se van a encontrar entonces en los hospitales, porque todo turno, todas las rotaciones, son todos con equipos diferentes, con gente diferente. Entonces estamos interactuando demasiado con gente diferente, con demasiados pacientes, con demasiada gente diferente en todo escenario. Entonces ese proceso de comunicación tenemos que fortalecernos psicológicamente y socialmente. Desarrollo de la empatía, solidaridad, resiliencia y bienestar. Bueno, generación de la hipótesis diagnóstica de afinamiento, la interpretación de los estudios de laboratorio, la interpretación de estudios de imágenes, esto lo estamos repitiendo, razonamiento probabilístico, probabilidad pre y post-test, uso del coeficiente, uso de los scores basados con área bajo la curva validados en la cabecera del paciente. Las scores que usan deben ser validados, y eso sale de los estudios clínicos. Entonces ustedes ven el área bajo la curva de un score, si es más de 0.8, 80%, esto se relaciona con la sensibilidad y la especificidad, entonces eso tiene una valoración importante. Entonces el área bajo la curva para un score es importante que ustedes lo averigüen, lo investiguen, para ver qué es, porque no pueden estar aplicando scores que tengan área sobre la curva de menos de 0.7, 0.6 o 0.5, que no tienen ninguna validez epidemiológica o métrica. La construcción del diagnóstico diferencial personalizado al paciente y sus circunstancias. Fíjate, este no es el diagnóstico diferencial, como decíamos antes del libro, es diagnóstico diferencial del paciente. La escogencia del estudio del diagnóstico de trabajo, el diagnóstico confirmado, el tratamiento de las condiciones de incertidumbre, la escogencia de estudios y tratamientos basados en riesgo-beneficio, la escogencia de la mejor opción terapéutica, la valoración y utilización de la fisiopatología en la estructuración del diagnóstico, la escala de Fagan, que ya lo mencionamos, y la utilización de los libros de texto. Esto se lo damos a los estudiantes, 2 libros de texto para que vean la valoración métrica de los signos y síntomas. Es importante en todo este contexto que hemos mencionado las competencias. Las competencias, obviamente, que son 7 competencias, y los roles, el rol clínico, el rol de educador, usted educa a los pares, educa a los pacientes, a los familiares. El rol de investigador, es muy importante la investigación en la medicina. El rol de gestor clínico, usted está gestionando la enfermedad, no solamente está
atendiendo, tratando un paciente, sino que estás gestionando los problemas, gestionando los temas, las patologías. El liderazgo y la conducción son fundamental aquí, el liderazgo y la conducción. La capacidad de comunicación fundamental, con liderazgo y conducción y comunicación es clave aquí en el rol del médico. Y ser promotor de la salud, obviamente. Y los valores personales, entonces el saber ser. Entonces, bien importante, como lo vimos anteriormente, en la columna personal, los datos personales, entonces, que se ciernen sobre uno. Somos seres humanos, no somos infalibles. Entonces, cometemos errores. Entonces, el saber hacer, no solamente el saber conocer, saber hacer las cosas. El saber conocer, bueno, conocerse era calante. El saber conocer, bueno, estudiar, mantenerse al día en conocimiento actualizado, esto es bien importante. El compartir, el saber compartir, o sea, podemos hacer y conocer, pero no compartimos. Y acá tenemos que hacer relevo en los turnos, tenemos que compartir en el manejo, tenemos que compartir con diferentes especialistas. Entonces, esta comunicación entre los seres humanos es fundamental, el compartir y el apoyar y ayudar a los demás. Y la la comunicación, saber comunicarse, que es una competencia. Esto más o menos es un resumen de lo anterior para que el residente vaya viendo, puntualizando dónde está más débil o dónde tiene más fortaleza, para que vaya siguiendo, reforzando en el día a día estos aspectos de la medicina. Entonces vamos a entrar en el tema de las competencias relacionadas con el razonamiento y del diagnóstico y del manejo. El encuentro médico del paciente, yo no vamos a entrar en detalle esto, el encuentro médico-paciente es fundamental, la realización e interpretación de las pruebas diagnósticas, el seguimiento de la información del diagnóstico a lo largo del tiempo. Entonces uno debe seguir el paciente, pero también en los turnos hay que seguirlo. Entonces este seguimiento es muy importante. Consultar con las subespecialidades o con otro experto y siempre tener estrategias en el paciente. Esto lo presenta el ANAL de Medicina Interna. Acá tenemos para hacer un enfoque, entonces, resumiendo en una forma práctica, extrayendo de aquí entonces la probabilidad pretest, que sale de esto, ¿no? Sale de lo que ya mencionamos, la probabilidad pretest. Y usted le va a dar una probabilidad pretest, un porcentaje de la probabilidad pretest. Y lo vamos a ver ahora más tarde. Porcentaje de la probabilidad pretest. Este es fundamental porque teniendo ya el coeficiente de probabilidades, entonces podemos estimar una probabilidad post-test, que no quiere decir que ha hecho el diagnóstico, sino que hay que confirmarlo, o que ha descartado el diagnóstico. Generalmente si se ha descartado con una probabilidad post-test muy baja, entonces ya prácticamente uno descarta. Por eso es que el coeficiente de probabilidad negativo, el que está negativo, es bien importante para descartar las enfermedades. Acá confirmamos y si nos da un 90-95% no quiere decir que hemos hecho el diagnóstico, pero sí que prácticamente tenemos que confirmarlo con un estudio. Pero acá sí tenemos una probabilidad muy baja que prácticamente descartamos el diagnóstico, entonces quizás nos tengamos que hacer otros estudios. Entonces aquí es importante porque en la escala de Fagan, para ver la métrica, usamos la escala de los signos y síntomas. Los signos y síntomas tienen métrica y entonces el residente entonces trabaja con esta parte del coeficiente de probabilidad positivo o negativo de los signos y de los síntomas que se presentan en el paciente. Y aquí entonces ponen el síntoma principal, vamos a reducir en las presentaciones para que no pongan, sino que los síntomas o los signos principales, entonces le ponemos una valoración, le ponen una valoración pretest para ver entonces el coeficiente de probabilidad y la coeficiente de probabilidad post-test basado en la métrica del signo y el síntoma, de los más importantes. Igualmente con los estudios de laboratorio. Los estudios de laboratorio, escogencia del laboratorio 1, escogencia del laboratorio 2. El laboratorio más importante que estamos escogiendo, buscamos el coeficiente de probabilidad, esto nadie se lo puede saber, hay que buscarlo en los libros, hay que buscarlo en internet, hay que buscarlo en las aplicaciones, para entonces hacer un análisis, hay que hacer un análisis, no solamente poner que me dio 97% la probabilidad post-test y prácticamente tengo el diagnóstico.
tengo que hacer un análisis del likelihood ratio, del coeficiente de probabilidad positivo. Tengo que analizar qué significa esto. Y asimismo, si el coeficiente de probabilidad es muy bajo, me da una probabilidad post-test muy baja, tengo que hacer el análisis del coeficiente de probabilidad negativo. Entonces, de esto se trata el análisis bayesiano, no solamente de poner el número de la probabilidad post-test de positivo o negativo, sino que hacer el análisis. Lo mismo con los estudios de imágenes. Los estudios de imágenes es importante que entren al sitio del Colegio Americano de Radiología, que se les da. Entonces entren en este sitio porque aquí hay un trabajo que ha hecho el Colegio Americano de Radiología, inclusive que el Medicare de Estados Unidos se está basando en el Colegio Americano de Radiología para decirle a los médicos que deben escoger los estudios basados en los estudios de imágenes según las conceptualizaciones del Colegio Americano de Radiología, o sea que es bien importante. Entonces, ahí hay casos clínicos, ellos tipifican casos clínicos que puede caer nuestro paciente en un caso clínico tipificado allí, y entonces escogemos esos estudios y ellos le dan una valoración importante para no hacer estudios innecesarios y para evitar errores. Una vez que hagamos, antes del diagnóstico de trabajo, se debe considerar si es pertinente el diagnóstico de exclusión que ya mencionamos, o sea, situaciones que pueden ser fatales o graves y deben descartarse primero. Fíjense, esto es bien importante. Luego hacemos el diagnóstico diferencial 1, 2, 3, escogemos el diagnóstico de trabajo y estos diagnósticos, si ponemos 3 diagnósticos diferenciales, estos 3 no deben sumar el 100%, obviamente, ¿no? Si nuestro diagnóstico de trabajo tiene una probabilidad pretest, nuestro primer diagnóstico tiene una probabilidad pretest que le estimamos en un 80%, bueno, esto es de primero, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a estudiar. Entonces, cogemos el estudio para este diagnóstico de trabajo. Y el estudio más importante para este diagnóstico de trabajo es el estudio de escogencia. Entonces, hay que ver entonces la sensibilidad y la especificidad de ese estudio. Y deben escogerse según las características operacionales, según el coeficiente de probabilidad del estudio. Entonces, una vez, entonces aquí tenemos la fórmula, el coeficiente de probabilidad positivo correlaciona la sensibilidad sobre 1 menos la especificidad. Entonces, muy fácil de hacer y hay que hacerlo para todos los... Si solamente tienen la sensibilidad y la especificidad, ustedes pueden hacer el coeficiente de probabilidad positivo o el coeficiente de probabilidad negativo, que es muy importante. Es 1 menos la sensibilidad sobre la especificidad. Este número aquí. Entonces, esto es lo que van a poner acá en su diagnóstico de trabajo. La probabilidad clínica estimada, la probabilidad pretest, que ustedes están estimando aquí la probabilidad pretest, y la probabilidad posttest. Para el primer diagnóstico, entonces se pone la probabilidad posttest dependiendo del likelihood ratio del estudio, del coeficiente de probabilidad. Reducir errores diagnósticos, un nuevo horizonte de oportunidades para la medicina hospitalaria. Este es un tema que se está publicando cada vez más. Hay miles de estudios de las estrategias de los errores médicos. Solamente vamos a mencionar algunas. Ejemplos de estrategias y oportunidades para mejorar el diagnóstico en medicina hospitalaria. Dimensión de los procesos diagnósticos, estrategias potenciales y oportunidades de mejora. El encuentro médico-paciente. Esto es la historia clínica, ¿no? El encuentro médico-paciente en un ambiente, en un escenario. Imagínense el encuentro de un médico-paciente en un pasillo del cuarto de urgencia donde hay que hacer una historia clínica y un examen físico completo que después le vamos a preguntar al residente o al estudiante o al interno. Entonces, el ambiente, el encuentro médico-paciente tiene que ver, para poder aplicar una buena historia clínica, un examen físico, para tener una buena comunicación efectiva, tenemos que tener las condiciones para hacerlo, ¿verdad? Entonces, el área donde estamos atendiendo al paciente tenemos que tenerla en cuenta. Eso es lo que yo me refería antes de la ciencia del factor humano. Si el sistema organizacional no nos permite, entonces tenemos que tener en cuenta que podemos tener errores aquí que no son imputables a uno, sino al sistema. Pero que el que lo comete entonces es uno, porque uno está, si no toma en cuenta el sistema, entonces uno tiene que hacer las advertencias de la deficiencia del sistema en el sentido positivo de que tenemos que ver otras vías de cogencia. La historia clínica, el examen físico completos y orientados. Primero completo y después orientado, porque esta interpretación de la historia y el examen físico, como vimos en el proceso diagnóstico del Instituto de Medicina de Estados Unidos, es donde se cometen muchos errores de la interpretación. El razonamiento diagnóstico es fundamental, por eso estamos viendo que el caso clínico basado en el razonamiento diagnóstico. Entonces, esta es la primera fase.
La realización e interpretación de pruebas de diagnóstico, el análisis bayesiano. Entonces, por eso que debemos hacer. No podemos pedir los estudios de laboratorio o los estudios de imágenes sin tener idea o sin investigar cuáles son las características operacionales, cuál es el likelihood ratio positivo y negativo, cuál es el coeficiente de probabilidad positivo o negativo. Y esto no está en los libros, entonces hay que, en un solo libro, entonces hay que buscarlo en diferentes sitios dependiendo del caso clínico que tenemos. Si es una patología, si es una neumonía, entonces buscamos si es de gastroenterología, una diarrea, un Helicobacter pylori, etc. Entonces el análisis bayesiano es bien importante para la interpretación de los estudios. Los criterios apropiados ya lo mencionamos y tener en cuenta el colegio, el American Board, con la escogencia correcta o adecuada. El seguimiento de la información del diagnóstico a lo largo del tiempo. La reformulación de las hipótesis diagnósticas. No solamente son las hipótesis iniciales, sino la reformular las hipótesis dependiendo de los datos clínicos nuevos o de los datos de laboratorio de los estudios de imágenes. Entonces tenemos que reformular o cambiar nuestros diagnósticos. Esto nos permite también que debemos hacer una reestructuración de la visita médica. No hacer una visita rutinaria, sino darle una dinámica diferente, así como se la tenemos que dar a la historia del examen físico, una adecuada interpretación acá con la visita médica. También hay que hacer un proceso de cambio fundamental aquí para no caer en la rutina de pasar una visita rutinaria que no es lo más correcto, lo más adecuado. Retomar el trabajo en equipo, entonces trabajamos en equipo, el equipo constituye desde el estudiante, el interno, el residente, el funcionario, el médico general, la enfermera, el técnico, el farmacéutico, la nutricionista, el laboratorista. Entonces todo es un trabajo en equipo, ¿no? En equipo. Y básico en un hospital sería el médico y la enfermera, el paciente, que es parte del equipo, el médico y la enfermera. Y los que corresponden. La entrega en los turnos, el relevo es importante para evitar errores. Esto es en el contexto de evitar errores. La entrega en los turnos, el relevo de nuestros pacientes. Se cometen muchos errores en este relevo de los turnos de los pacientes, porque el que lo recibe no tiene conciencia del drama humano que ha tenido este paciente o los que están atendiendo al paciente, y entonces lo desprecia la valoración previa porque no la conoce. Entonces, la entrega de los turnos es bien importante, que la persona que toma el relevo sepa conducir entonces el proceso. La consulta con otros servicios y especialidades es importante para evitar errores. Entonces no podemos conocerlo todo, saberlo hacer todo, tenemos que consultar con otros. La comunicación efectiva es básica para evitar errores. Los protocolos de soporte clínico, de apoyo clínico, son fundamentales para evitar errores. Probablemente no tengamos que ponerlo en práctica completamente o siempre al protocolo, porque eso lo determina el juicio clínico y las circunstancias que rodean al paciente. Pero es importante para evitar errores porque nos puede recordar algunos aspectos básicos, elementales, sencillos, que podemos pasarlos desapercibidos porque creemos que conocemos la materia. La discusión de los casos clínicos, discutir el caso clínico es muy importante con los pares, con los otros especialistas, de otras áreas que van a manejar el paciente. Entonces es importante la discusión de los casos clínicos, y ahí se aprende mucho en esta discusión para evitar errores, para que disminuyan la cantidad de errores que se cometen. La estrategia centrada en el paciente, obviamente el centro es el paciente, hay que tener una comunicación efectiva con el paciente y los familiares, con todo el equipo de salud. La educación al paciente es fundamental aquí, ¿no? Es una de las estrategias para evitar errores, porque el paciente entonces está anuente a lo que está pasando y puede colaborar o puede contribuir a evitar un error humano, y eso es importante que él participe. Entonces eso debe ser solidario y nosotros solidarios con el paciente. O sea, tenemos que tener una buena relación de pares aquí con el paciente. La comunicación con los familiares, que es fundamental, obviamente, ¿no? Entonces aquí hay otro aspecto de los errores humanos en la historia clínica y en el examen físico. Fíjense que estamos en la historia clínica y en el examen físico y en la escogencia de los estudios. En la historia clínica,
Bueno, se sobreestima la probabilidad pretest de un diagnóstico erróneo. Entonces, esta habilidad de estimar la probabilidad pretest, esto no está en los libros, uno no se puede aprender en un capítulo, en un libro, bueno, cómo se estima la probabilidad pretest, sí, pero esto se aprende haciendo. Entonces es importante que desde el estudiante, como ya lo estamos haciendo en el semestre de razonamiento diagnóstico, ellos comienzan a estimar la probabilidad pretest del diagnóstico diferencial que tienen. Entonces cuando van a internos, a residentes, los residentes también, por lo menos los de medicina interna, estamos en el proceso de perfeccionar la probabilidad pretest. Y debe decirle que tanto los estudiantes como los residentes hacen una estimación pretest muy adecuada, muy buena, muy certera. El otro aspecto entonces es la subestimar la probabilidad pretest de un diagnóstico correcto. Entonces uno subestima la probabilidad pretest. Entonces por eso es que ¿cómo uno sobreestima o subestima? Porque uno no toma en cuenta los factores de riesgo genéticos, fisiopatológicos, el ambiente, el trabajo, todos esos aspectos que mencionamos en una diapositiva bien compleja, todos esos aspectos son fundamentales para tener en cuenta. El paciente en su ambiente, entonces hay que tener en cuenta estos aspectos epidemiológicos, fisiopatológicos, factores de riesgo, los factores genéticos, dónde vive, dónde trabaja. Esto es importante para sobreestimar o subestimar la probabilidad pretest. Entonces esto es fundamental. Entonces, en los estudios de imágenes y de laboratorio ni se diga, ¿no? Entonces aquí hay una sobreestima el poder de una prueba de diagnóstico cuyo resultado es positivo. La tendencia de los médicos y de la enseñanza también de la medicina, no sé por qué, es enseñar lo positivo. Entonces uno aprende que si el examen es positivo, bueno, y la sociedad piensa, y los pacientes piensan, y también el equipo de salud, que si el examen es positivo, tiene el diagnóstico, si es positivo. Pero no piensa en un falso positivo. Entonces, uno sobreestima el poder de una prueba de diagnóstico con resultado positivo. Por eso es que uno tiene que estimar la probabilidad pretest, porque esto acá entonces ya esto se maneja integralmente, ¿verdad? O uno subestima el poder de una prueba de diagnóstico cuyo resultado fue positivo por un diagnóstico correcto. Uno subestima, salió positivo pero no le doy valor. Entonces, el salir positivo o el salir negativo per se no tiene una valoración fundamental completa. Hay que hacerlo en el contexto, lo positivo o lo negativo hay que verlo en el contexto de la probabilidad pretest. Por eso que esta estimación de la probabilidad pretest es bien importante, y esta no fue la medicina que hemos aprendido inclusive hasta esta década. Entonces esta estimación de la probabilidad pretest no se afina. Si no se afina, entonces vamos a cometer estos errores. Sobreestimar el poder de una prueba cuyo resultado fue negativo para un diagnóstico correcto. Entonces la prueba negativa también, la valoración de la prueba negativa hay que verla en el contexto, siempre todo en el contexto. O subestimar el poder de un diagnóstico cuyo resultado fue negativo para un diagnóstico erróneo. Entonces en esto es bien importante los diagnósticos, por eso es que hay que hacer un análisis bayesiano, hay que hacer una construcción de la probabilidad del síndrome, porque el síndrome nos evita que cometamos muchos errores acá. El síndrome, la estimación de la probabilidad pretest, esto nos evita que hagamos estudios o tomemos decisiones incorrectas. No es posible que los médicos sigan llenando una hoja de laboratorio completa para hacerle todos los exámenes, porque entre más exámenes pidamos, más errores cometemos, porque nos salen más falsos positivos o más falsos negativos, y después no sabemos qué hacer. Esta fue la enseñanza de nuestro maestro Aníbal Tejada hace 40 años. Tratamiento. En cuanto al tratamiento, entonces, errores. Aún con probabilidad post-test correcta, pero sobreestima el potencial de riesgo de la terapia. Dice, no, esta terapia es muy riesgosa y mejor no se la damos. Entonces, o subestima los potenciales beneficios. Entonces, en terapéutica, entonces, bien importante el riesgo y el beneficio, ¿no? Los efectos secundarios, si sobrepasan los beneficios, o si los beneficios sobrepasan los riesgos del medicamento. Entonces aquí en el análisis del tratamiento es importante.
O usted estima correctamente la probabilidad post-test, pero da el tratamiento muy prematuramente debido a que pone el umbral de tratamiento muy bajo. Ve solo los beneficios potenciales, pero menos los daños potenciales. Entonces, siempre que vamos a dar un medicamento o dos medicamentos, tenemos que ver las interacciones o tenemos que ver los riesgos. Y esto hay que decírselo al paciente, porque si sucede un riesgo y la estimación fue correcta, quizás el daño colateral sea menor para uno, ¿no? Entonces, esto en el contexto de esta interpretación de los estudios, de la información. Esto no solamente pedir los exámenes por pedirlos, sino que tienen que tener una valoración. No podemos pedir un examen si no sabemos cuál característica operacional tiene en el siglo XXI. En el 2023 debemos buscar, porque no podemos sabernos, las características operacionales de las pruebas para poder pedirla. Entonces acá entramos en lo que son las competencias individuales, las competencias basadas en el equipo y las competencias basadas en el sistema relacionadas con el razonamiento. Las competencias individuales se relacionan con los conocimientos, habilidades y actitudes que un profesional de la salud debe demostrar a nivel individual. Son mis competencias para contribuir en su rol específico al proceso diagnóstico. Son las competencias para el proceso diagnóstico, las competencias individuales. Las competencias basadas en el equipo, entonces, como ya lo mencionamos, se relacionan con el conocimiento, las habilidades y actitudes que un profesional de salud debe demostrar en colaboración como miembro de un equipo diagnóstico. Entonces, trabajamos en equipo y dependemos de un trabajo en equipo. Cometamos menos errores si trabajamos correctamente en equipo. Y en equipo no solamente entre médicos, es con el equipo, con la enfermera, con los técnicos, con los laboratoristas, con la nutricionista, con todo, el equipo de salud, para evitar errores, en el proceso diagnóstico, que otro nos puede colaborar y ayudar. Las competencias basadas en el sistema que le digo, se relacionan con el conocimiento, las habilidades y actitudes que un profesional de salud debe demostrar en relación con la forma en que opera el proceso de diagnóstico dentro de un sistema de atención de salud en particular. En mi hospital se maneja, hay esto y esto, tenemos estos equipos, estos insumos, tenemos estos profesionales, tenemos laboratorios, pero en otros no, y entonces son las competencias basadas en el sistema. Entonces el sistema contribuye obviamente a que usted construya oportunamente o correctamente un diagnóstico o no. Entonces es importante aquí en las competencias el conjunto de saberes, el saber hacer, el saber conocer, el saber ser y el saber compartir, que ya lo mencionamos. Las competencias individuales para el diagnóstico, entonces demostrar el razonamiento clínico para llevar a un diagnóstico justificable, una explicación de una condición relacionada con la salud. Y entonces aquí tenemos algunos aspectos que les vamos a dar para que ustedes los revisen. Son las competencias individuales que mencionamos anteriormente. Las competencias en el equipo, entonces el trabajo colaborativo en equipo, en los turnos, en las rotaciones. Siempre son equipos diferentes. Entonces es importante la capacidad de relacionarse. No solamente es el conocimiento, sino la capacidad de relacionarse, ayudarse mutuamente, colaborar, ser solidario, ser colaborativo. Y las competencias relacionadas con el sistema, que ya los mencionamos, que contribuyen también al error humano. Entonces, la aplicabilidad de las competencias en el caso clínico, entonces el conocimiento médico, te van describiendo, hacen una descripción del cuidado del paciente, del profesionalismo, el aprendizaje basado en la práctica y el mejoramiento personal, la práctica basada en el sistema, las habilidades interpersonales y de educación, y los cuidados conscientes de costos y uso racional. Esas son las competencias del médico. Y aquí la descripción de las competencias, y ustedes deben verse en el marco de esas competencias, dónde tienen debilidades y dónde tienen fortaleza y cómo deben hacer para fortalecerlo en las siguientes rotaciones. Entonces aquí son cosas concretas que deben saber hacer, que ya está inmersa en la charla previamente, que ustedes pueden sintetizar, ¿no? Son las cosas que ustedes deben saber hacer. Estas son las mismas competencias.
competencias basadas en personal y las competencias. Esto es importante para que ustedes pongan, los residentes pongan entonces el conocimiento y las competencias. Algo relacionado con el caso clínico, las competencias que deben que tener. Aquí sería el conocimiento, aquí los cuidados, qué cuidados tuvo que tener con este paciente específico, no teórico, no académico, sino con este paciente. Cómo apliqué mi profesionalismo, cómo estuvo basado en la práctica, el mejoramiento, el manejo del paciente.